sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Amén. Los últimos 2 domingos, todos ustedes saben, les recuerdo que estamos estudiando la epístola de Santiago, ¿cierto? El libro de Santiago. Le decimos epístola porque lo diferenciamos con una carta porque la epístola es más general. Santiago escribiendo a la iglesia del Señor. Las cartas son más específicas. Eso nosotros vimos con el pastor Miguel, ¿cierto? En 2 exposiciones. En la primera ya se nos hizo una introducción en este libro maravilloso y hemos visto que, por ejemplo, el que escribe acá es Santiago, ¿cierto? Que era el hermano del Señor, no el apóstol, como algunos lo confunden, porque el apóstol Santiago murió muy tempranamente en la iglesia primitiva. El que escribe este libro es Santiago, es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hemos oído también que este libro fue escrito entre el año 40 y 60 aproximadamente después de Cristo. Y Santiago luego falleció muy tempranamente, también martirizado. En aquel entonces fue lanzado del pináculo del templo y para peor lo apedrearon terriblemente. De esa forma murió este Santiago, que era conocido como Santiago el Justo, Santiago el Piadoso, porque era un hombre que oraba mucho. Y con un corazón muy pastoral, entonces Santiago escribe esta carta a la iglesia que está en la dispersión, ¿cierto? Hemos visto que la dispersión no eran personas que eran dispersas, sino que eran judíos que estaban fuera de Judea. Todos aquellos que estaban fuera de Judea por la persecución que había venido en aquel entonces, se les llamaba entonces los que estaban en la dispersión. A ellos les escribe Santiago y es un público en particular. Es un público que no vivía una vida acomodada, sino que eran judíos, imagínense ustedes, y colóquense en el lugar de que fueron echados de Jerusalén, Jerusalén fue destruida, ellos tenían bienes, los perdieron, ellos estaban pasando por muchas aflicciones, muchas tribulaciones, perdieron todo lo que tenían, estaban en la pobreza, en la aflicción, estaban pasando malos tratos, con amos que eran muy opresivos para con ellos, ricos que oprimían a los pobres de una forma muy terrible. Ellos estaban pasando por diversos problemas y dificultades, entonces él se dirige a este público, a personas que estaban en esta condición. Quizás nos podemos identificar con muchos de ellos hoy día. Entonces Santiago escribe a un público que estaba siendo perseguido en el mundo, pasando por diversas pruebas y aflicciones. Hemos visto también que este libro es profundamente práctico. Es un libro que nosotros no es una teología sistemática, que vamos a ver doctrina tras doctrina, difícil de entender quizás, sino que es un libro práctico, sabiduría práctica. Entonces, en el libro de Santiago usted encuentra, por ejemplo, sobre las pruebas que pasan los cristianos, usted va a encontrar sobre la sabiduría, sobre la oración, sobre la fe. En el capítulo 2 recién tenemos un tema teológico cuando Santiago trata el tema de la fe con las obras, ¿cierto? Luego Santiago, por ejemplo, habla del tema de la lengua, un tema tan difícil, ¿cierto?, de abarcar hoy día porque nos atañe a todos. ¿Cómo controlar la lengua? Son temas muy prácticos. ¿Cómo juzgar justamente? Después Santiago habla de la relación que tiene el rico con el pobre, el amo con su siervo, cómo tiene que ser un jefe, por decirlo así, con sus siervos. La oración, cómo orar pacientemente, ¿cierto? Todo eso termina hablando Santiago en su carta. Eso es lo que nosotros tenemos y el pastor Miguel nos ha enseñado que en el capítulo 1, en los versos anteriores que hemos visto, vemos que el tema central en este espacio son las pruebas. ¿Cierto? Ustedes recuerdan muy bien. Vimos que la prueba, y eso nos sirve de introducción a nuestro tema de hoy día, las pruebas no son opcionales en la vida de un cristiano. Santiago se está dirigiendo a un público cristiano, entonces vemos que las pruebas no son opcionales en la vida de los cristianos, sino que las pruebas, así se lo digo, lamentablemente es un hecho en la vida de los cristianos. Nadie elige pasar o no por la prueba.
¿cierto? A usted no se le va a preguntar, oye, ¿tú será que quieres ser atribulado para crecer? Sino que las pruebas vienen. Y más aún, son utilizadas por Dios para hacernos crecer, para madurar. Las pruebas son la escuela de Dios. Por medio de la escuela de Dios aprendemos, crecemos, maduramos, somos fortalecidos. La fe se pone más robusta cuando pasamos por las pruebas. Santiago nos dice que las pruebas son un hecho en la vida del cristiano. Luego se nos habló en ese día de que hay dos virtudes que deberíamos tener en medio de la prueba. La primera no era la tristeza, sino que era el gozo en medio de la prueba. La segunda virtud es la paciencia. La paciencia se ejercita. La paciencia no tenemos que pedirla así, sino que nosotros ejercitamos la paciencia. Y la tercera virtud que se nos agrega hoy día, que es la que debemos pedir, es la sabiduría. En medio de la prueba, Santiago dice que tenemos que tener gozo, paciencia, y hoy día se nos agrega otra virtud que es también muy difícil de encontrar, así a simple vista, la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. De hecho, es una pequeña introducción porque Santiago en el capítulo 3, ustedes pueden acompañarme ahí rápidamente a mirar, capítulo 3 del verso 13 al 18, Santiago ahora trata la sabiduría de una forma más amplia, distinguiendo entre la sabiduría terrenal, la sabiduría celestial, de qué se trata la sabiduría terrenal, de qué se trata la sabiduría celestial. Santiago amplía ese tema, que más adelante se va a considerar. Entonces ahora vamos a dar Santiago da unas pinceladas en este tema. Vemos entonces que en nuestro texto de hoy se nos habla de la sabiduría y no podemos tratar la sabiduría así como un tema general, a sabiduría aplicada en cualquier circunstancia, sino que tenemos que atañirnos a lo que dice nuestro texto en el contexto que está de que es sabiduría en la prueba. Ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos cristianos que están pasando por pruebas y que necesitan sabiduría para tomar decisiones correctas, sabiduría para ver cómo guiarse en esta vida, cómo enfrentarse a diversas situaciones. Necesitamos sabiduría. Y Santiago entonces ahora nos habla de ese tema. Entonces yo lo invito a que hoy podamos considerar del verso 5 al verso 7 que acabamos de leer. Y vemos entonces, vamos a dividir el texto en tres partes, de una forma muy sencilla, muy breve, ¿cierto? La primera vamos a ver que hay una necesidad, todos tenemos una necesidad de sabiduría, pienso yo, llegamos a esa conclusión. En segundo lugar vamos a ver que tenemos que hacer un pedido, ¿cierto? Tenemos una necesidad y tenemos que hacer algo con eso. ¿Cómo podemos obtener entonces la sabiduría? Pidiéndole a Dios, dice Santiago. Y en tercer lugar vamos a ver la respuesta de Dios según cómo usted pida sabiduría. Hay personas que piden sabiduría sin fe, dice el texto, y hay personas que piden sabiduría con fe. Hay dos resultados, según cómo usted pida. En primer lugar, entonces, vemos cuál es la conexión del verso 4 con el verso 5, ¿cierto? De la última exposición con la de hoy día. El verso 4 dice que abarcó el pastor ya, mas tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes sean perfectos, que ustedes sean cabales, o sea, completos totalmente, sin que les falte nada. Y Santiago dice, pero si a alguien le falta algo, sabiduría, pídale a Dios. Se usan las mismas palabras. De una forma más precisa podríamos decir que Santiago dice, espero que ustedes sean perfectos, sin ninguna deficiencia. Pero si alguien tiene una deficiencia de sabiduría, pídale a Dios. Entonces se conecta con el texto 4 con el 5. No están desligados, ¿cierto? Entonces vemos que Santiago dice casi que de una forma, no sé cómo decirlo, así como, si alguno de ustedes tiene sabiduría, dando por hecho que hay personas que necesitan sabiduría, pídale entonces a Dios. Vemos en primer lugar, amados hermanos, entonces, que hay una necesidad. Nosotros necesitamos sabiduría. ¿Y sabe lo que ocurre? Que generalmente las personas que se creen sabias dicen que son sabias, pero en verdad no lo son. El necio siempre dice, que yo soy sabio, ¿cierto? Ayer precisamente escuchamos la misma exposición de este texto en Concepción por el hermano Jorge. Y es muy cierto cuando él decía, por ejemplo, que usted ha escuchado cuando alguien usted dice, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado. No, que yo ya sé ya. No, si yo ya sé todo, yo ya sé.
oye, mira, no, si yo ya sé eso también. No hay nada que decirle a esa persona porque piensa que sabe todo. Entonces, generalmente las personas que dicen que lo saben todo, en verdad no saben nada, ¿cierto? Y esas son las personas que nosotros nos damos cuenta que los sabios, en verdad, siempre están pidiendo más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. Entonces, en la noche yo meditaba si Dios, como se le apareció en sueños a Salomón, en el Antiguo Testamento, Dios se le presentó, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y si Dios se nos presentara, por decirlo de una forma como a Salomón, y nos dijera, como le dijo a él, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Yo pensaba en la noche, ¿qué será que pediríamos? ¿Cierto? Si yo dijera eso hoy día, como lo estoy diciendo ahora, le digo a usted, si Dios le dijera a usted, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. La gran pregunta es, ¿qué le pediríamos? Dinero, por favor. Hay mucha gente, estoy seguro, que pediría dinero. Una casa para hospedar a los hermanos. Dinero para ayudar a las misiones, ¿cierto? Entonces yo creo que cosas materiales, cualquier cosa, la gente pide. Una pareja, por favor, que me necesito casarme, Señor, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo necesito a alguien. ¿Qué sé yo? Necesito salud, porque estoy muy enfermo, necesito salud, Señor, dame salud. Necesito hijos, no tengo hijos, Señor. Pero, ¿será que alguno entre nosotros pediría sabiduría? Yo creo que todos estamos necesitados de sabiduría. Entonces, sobre todo en la prueba, momento de la aflicción, cuando un hijo está rebelde en la casa, cuando un hijo se quiere ir de la casa, cuando hay alguien que no sabe qué estudiar, cuando hay alguien que tiene problemas con su papá, con su mamá, hay un problema en el trabajo. ¿Cómo debo actuar en frente a eso? ¿Cómo tiene que actuar el cristiano frente a eso? En diferentes momentos de la vida. Yo creo que todos hemos pasado por eso, por una encrucijada. No sé qué hacer hoy, tengo que hacer algo y no sé si hacer esto, si hacer lo otro. ¿Cómo lo hago? Necesitamos sabiduría. Todos necesitamos de esta ayuda divina que viene de lo alto, ¿cierto? Entonces me gustaría que respondiésemos a dos preguntas en primer lugar en este punto. ¿De qué sabiduría está hablando Santiago? ¿Cierto? Porque ustedes pueden ver que ¿será que esa es la sabiduría, por ejemplo, que yo le tenía que decir a usted, hermanos, que usted tiene que ir a la universidad para ser sabio? ¿Conocimiento? ¿Será que es eso? Netamente conocimiento. Haga un curso, ejercítese, no sé, busque libros, lea a los filósofos, amplíe su mente, sus conocimientos para que usted llegue a ser sabio. ¿Será que esa es la sabiduría que habla Santiago? Hay mucha gente que lo hace, ¿ya? Y, por ejemplo, va a la universidad, estudia mucho, se especializa, son maestros, qué sé yo, doctores, en fin. Pero sus vidas son un fracaso. Ellos no saben tomar buenas decisiones. Ellos tienen mucho conocimiento, pero ellos se divorcian 1, 2, 3 veces casamiento. Los hijos se les va del control. En fin, entonces, ¿será que esa es la sabiduría? ¿Será que ese es el conocimiento que habla Santiago? ¿O será que es un conocimiento mucho más sublime? Esa sabiduría que tienen las personas del mundo es la sabiduría terrenal que habla Santiago en el capítulo 3. Nosotros, cristianos, tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que nosotros buscamos, no es la sabiduría del mundo. De hecho, muchos de entre ustedes que hayan leído El Peregrino, un libro que yo siempre lo cito, ¿cierto? Que estoy rayado ya con El Peregrino, hay un personaje que se aparece ahí que nos lleva precisamente a esto. ¿Alguien se recuerda, por favor? Que era una persona que no tenía la sabiduría celestial, sino otro tipo de sabiduría, ¿cierto? El sabio según el mundo, así se le llamaba a este hombre, que era el diablo, ¿cierto? Y John Bunyan, cuando escribe, lo tipifica de varias formas, llamándolo de varias formas. A veces se llamaba Apolión, a veces se llamaba de otra forma. En este momento, cuando le empieza a dar consejos al cristiano en su caminada junto a la ciudad celestial, le dice, ¿sabe qué? ¿Quién te dijo que tú tenías que venir por este camino? Este camino es difícil de llevar. ¿Quién te dijo eso? Y Cristiano le dijo, el evangelista me dijo eso. Entonces el sabio según el mundo le dijo, ¿sabes qué? Hay un camino más fácil para que tú te veas libre de tu pecado, que se llama un señor que tú tienes que ir a visitar, lo que se llama legalidad. Y visita la iglesia de la moralidad. Anda a esa iglesia, camino más corto. Este camino es muy terrible. Le da consejos, pero consejos según el mundo. Entonces se le conoce como sabio según el mundo.
Esa no es la sabiduría que nosotros necesitamos y de la que habla Santiago. Santiago habla de otro tipo de sabiduría. Ya, entonces vemos que la sabiduría no es la sabiduría del mundo. La otra pregunta entonces, hermano Lucas, ¿qué es la sabiduría? ¿Cierto? Si estamos hablando de eso. ¿Cómo podemos definir la sabiduría? Sabiduría no es solo conocimiento. Sabiduría no es el conocimiento del mundo, sino que sabiduría es el conocimiento bíblico, bien aplicado. No es ni siquiera solo conocer la Biblia, es aplicar la Biblia, es usar correctamente la Biblia. Finalmente, sabiduría es eso, vivir aplicando la palabra de Dios. Son personas y cristianos que leen la Biblia y practican la Biblia. De tal forma que, por ejemplo, estoy sumamente atribulado porque no sé, yo estoy solo, necesito un compañero, casarme. ¿Con quién me caso? ¿Qué debo buscar en alguien, Señor, para casarme? La Biblia me habla de eso. La Biblia me habla, por ejemplo, de que yo no debo buscar la mujer extraña, que engaña con sus labios, ¿cierto? Y lleva al hombre por mal camino. Y así lo mismo al revés, la mujer que busca un hombre extraño. Por ejemplo, ¿qué debo estudiar? La Biblia nos da consejos, principios. La Biblia no le va a decir lo que usted tiene que cocinar mañana, ¿cierto? No le va a decir, póngase tal ropa mañana. No, ¿cierto? Sino que la Biblia nos da principios de sabiduría, de cómo actuar en ciertos momentos, en dificultades, en aflicciones. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y recuerden que Santiago, cuando escribió este escrito, Santiago no tenía toda la Biblia, el canon no estaba cerrado. Santiago se basó muy probablemente, como ya lo hemos visto, en el Sermón de la Montaña, cuando escuchó quizás hablar del Sermón de la Montaña, y también en el libro de los Proverbios, que era un libro muy conocido por los judíos, el libro de los Proverbios que fue escrito por Salomón, precisamente, donde se habla de sabiduría, sabiduría, sabiduría. En todos los capítulos usted lee sabiduría. Y el libro de los Proverbios nos define qué es la sabiduría. Capítulo 1, verso 7 de Proverbios dice la definición correcta. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo el tiempo, dice Proverbios, dice el libro de Job, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría entonces es temer a Dios. El que teme a Dios, si lo damos vuelta, es el que es sabio, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el libro de los Proverbios. Entonces, ¿pero qué es temer a Dios? ¿Cierto? ¿Qué es temer al Señor? Temer al Señor, en otro pasaje de Proverbios vemos que es discernir entre el bien y el mal. ¿Qué tengo que hacer? Si voy por este o por este camino, ¿qué hago? ¿Cierto? Discernir correctamente. No escuchar la voz de mi amigo, ¿cierto? Sino que primeramente ir a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Recordar los textos bíblicos. El pastor Hernández Díaz López dice que sabiduría es caminar en esta vida bajo la mirada de Dios. Es mirar como Dios mira. Es decir, de una forma casi que metafórica, actuar como Dios actuaría en mi circunstancia. ¿Qué diría Dios frente a esta circunstancia? Tengo que hablar con alguien, tengo que arreglar este problema, esta situación. ¿Qué le voy a decir? Bueno, ¿qué diría Dios en ese entonces? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Él dice, eso es sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento bíblico en esas situaciones, es usar la Biblia continuamente. Eso es ser sabio. Y nosotros necesitamos eso. A estos hermanos que estaban pasando por diferentes pruebas y aflicciones, ellos necesitaban sabiduría. Para cómo actuar, para qué hacer en esas circunstancias. Y ese texto también se aplica a nosotros hoy día. Yo me imagino que todos tenemos decisiones que tomar, pruebas que pasar, ¿cierto? Cómo actuar. De hecho, si usted es cristiano y usted me dice que nunca ha pasado por una prueba, eso es es como medio raro, porque todos los cristianos pasan por pruebas. Usted ve al cristiano en el peregrino pasando por el pantano del desaliento.
El cristiano pasando por el castillo de la duda, una y otra prueba, siendo atacado por el diablo una y otra vez, muchas veces. Todos pasamos por pruebas en diferentes magnitudes, claro que sí, ¿cierto? Hay personas que son muy probadas, mucho más que otras. Los jóvenes somos probados quizás mucho más que otras personas que ya llevan años en la fe, ¿cierto? Jóvenes somos probados de diferentes formas, de diferentes maneras. Y ¿saben qué? Precisamente hablando de eso, hay muchos jóvenes aquí, ¿cierto? Mirando así rápidamente. Ya. Jóvenes de entre los 20, 15, ya, de entre los 15 hasta los 30 más o menos, jóvenes, ¿cierto? 35, ya, para que llegue el Jordan. 40 años, jóvenes, ¿cierto? En ese rango de edad de los que estamos acá, el libro de Proverbios no nos liga a la sabiduría. El libro de Proverbios dice lo contrario, que la necedad, dice Proverbios, está atada al corazón del joven. El joven es muy imprudente, insensato. Piensa, oh, ya, listo, chuta, hago esto de una, listo. Ni siquiera paró para pensar bien cómo voy a presentarme delante de esta situación. Recorre al amigo, en vez de recurrir al mejor del amigo que puede alguien tener, que es Dios. No piensa, no considera, actúa rápido, todo así de una, listo, no escucha a los padres, nada, actúa solamente. Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del joven. Entonces nosotros jóvenes y todos necesitamos sabiduría. Otro punto más, la sabiduría no está ligada a la edad. A pesar que Proverbios dice eso y es una realidad, no es porque usted tenga 60 años te va a ser sabio. No es para nada. Usted va y encuentra personas que tienen 70 años. La abuelita, no, sí, ella es tan dulce. Pero usted le pregunta algo y no sabe nada, no te da un consejo bíblico, ninguna cosa. Nadie recurre a ella porque no es una persona sabia, ¿cierto? No está ligada la sabiduría a la edad. Porque usted puede tener a alguien que tiene 25 años y es sabio. Alguien que camina con Dios de tal forma que todos quieren ser amigos de esa persona porque esa persona es muy sabia. Tú le preguntas cualquier cosa y te dice, hermano, mira, primero la Biblia dice esto. Hermano, ¿sabes qué? Estoy conociendo a alguien en la universidad, ay, pucha, como que me gusta, no sé qué hacer y parece que ella también y todo, pero, qué bueno, ¿y es cristiana? Esa es la primera pregunta que dice una persona sabia. ¿Es cristiana o es cristiano? Ay, sí, chuta. Ahí ya estamos mal, ¿ya? Es diferente cuando alguien te dice, sí, es cristiana, de una. Pero cuando empieza, es como que no sé, como que no, es que yo la quiero traer a la iglesia. No, que yo la voy a evangelizar. Mal, todo mal, ¿cierto? La persona, el sabio hace preguntas precisas conforme lo dice la Biblia. Voy a encontrar hermano, ¿sabes qué? Me están ofreciendo un trabajo y pucha, son todos los días, trabajo la semana, incluso si trabajo el domingo, me pagan más. Dale nomás, pues. ¿Eso va a decir el sabio? Para nada. Si te ofrecen, rechaza el día domingo, porque el día domingo es el día del Señor. No es tu día, es el día del Señor. Entonces, el sabio va respondiendo de esas formas, ¿cierto? Me voy a ir a otro país, ya, listo, y me voy nomás, sin plata, sin nada, me voy, listo, ya, chao. Oye, pero piensa, considera primero. Te va a costar mucho si no conoces otra lengua, otro idioma. ¿Quién te puede recibir allá? ¿En qué vas a trabajar? ¿Te van a dar visa? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. La persona sabia empieza a dar consejos que están según la palabra. Considera, piensa. Todo eso lo hacen los sabios. Y usted puede encontrar eso en una persona joven, como también lo puede encontrar en una persona adulta. Entonces la sabiduría no está ligada a la edad. Hay personas que son jóvenes, son sabias. Hay personas que son adultas y son insensatas. Y también al revés. Hay personas que son adultas y son sabias y los jóvenes no. Entonces no está ligado la sabiduría con la edad. ¿Ya? Eso no es una premisa. Delante entonces de esa gran necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos la necesidad, sabemos lo que es la sabiduría. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo tener sabiduría? ¿Cómo obtener sabiduría? Y el verso, nuestro texto lo dice,
Si alguien tiene deficiencia de sabiduría, vaya a leer el libro de teología o vaya a la universidad. No dice eso. El texto dice, si alguien tiene necesidad de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos. No hay límite de edad, no hay límite de recursos económicos, de sabiduría, de intelecto, nada. Dios le da a todos. Escuchen más, no poquito, no abundantemente. Otro punto dice el texto, sin reproche. Y el que pida le será dado. ¿A quién recurrir? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de sabiduría. Job dice en un texto que me parece que también fue citado ayer, Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Dios es la fuente de sabiduría. De Dios destila sabiduría constantemente, porque Él es el sabio. ¿Quién se compara a Él en sabiduría? Nadie. Él es el punto más máximo de perfección que se puede llegar alguien a tener. Nadie se compara a Él. Él es la sabiduría por excelencia. Él es la sabiduría, con Él está la sabiduría. Por eso entonces tenemos que recurrir a Él para pedir sabiduría. Y hay 3, en vez de pasos, mejor principios que Santiago nos da para tener sabiduría. Primer lugar, súper simple. Santiago dice, si usted necesita, pida. Pida, en primer lugar. Segundo lugar, pida ¿a quién? A Dios. Pida a Dios y no solo pedir a Dios. En la exposición nuevamente de ayer, todo bien, ¿cierto? Pedir a Dios, todo bonito, pero hay una condición, ¿cierto? Que es pedir con fe. Entonces usted le pide a Dios y usted pide con fe. Esos son los 3 principios que encontramos en nuestro texto. El pastor Nicodemos dice que en este texto es como que Santiago cuando estaba escribiendo tenía en su mente a Salomón, en el texto que yo dije al principio. Salomón en Reyes, Dios se le presentó y le dijo, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Porque él había sido constituido rey de Israel, él era muy joven, se dijo que era como un niño, que no sabía ni siquiera hablar. La gente va a traer situaciones delante de mí, no sé ni juzgar. Y le dijo Salomón, tú me has puesto delante de un pueblo muy grande, yo necesito sabiduría, pidió Salomón. ¿Y qué le respondió Dios? Le dijo Dios, Primera de Reyes, capítulo 3, porque tú has demandado esto y no pediste para ti, escuchen hermanos, muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido nadie como tú. Antes de ti ni después de ti se va a levantar alguien tan sabio como tú. Le dijo Dios a Salomón, porque observen, Salomón cuando pidió eso ya era sabio. Una persona sabia ya pide sabiduría. Él ya era sabio porque él pidió lo correcto. Si Salomón hubiese pedido, Señor, por favor, dinero para mi reino, qué sé yo, él hubiésemos dicho, claro, es un insensato que necesita sabiduría, pero Salomón ya lo era, y él pide más sabiduría, ¿cierto? Entonces, Santiago quizás tenía ese hecho en mente, y se nos dice que lo que debemos pedirle a Dios cuando estamos en la prueba, recuerden hermanos, si salen de acá y se les olvida todo, no pidan otra cosa sino sabiduría. Pídanle a Dios. Y Él va a dar abundantemente y sin reproche. No sé si ustedes saben lo que es reproche. Reproche, por ejemplo, es que yo le diga, qué sé yo, a ver, un caso, que Dios diga, oye, pero si tú ya me pediste ayer, pues y hoy día de nuevo, ¿cómo tanto? Me pediste ayer, hoy día de nuevo. Cuando usted le pide un favor a su amigo, ¿me puedes ayudar en esto? Ya, bueno, le ayudo, ¿cierto? Obviamente. Después al otro día, oye, me ayuda, oye, ya, pues cortala, pues si ya está bueno, ya, pues si ya te ayudé ayer, ¿cómo hoy día de nuevo? ¿Cierto? Dios no hace eso, Dios da sin reproche, nunca va a reprochar y da abundantemente porque aquí Dios nos revela su carácter. Dios es en extremo misericordioso, en extremo generoso. Es su carácter dar gracia, dar salvación, dar misericordia, Dios da, siempre da abundantemente. Dios no es de la mano apretada, sino que Dios da al que le pida.
¿cierto? Eso nos dice el texto. El que le pida, Dios dará abundantemente porque Dios nos revela su carácter. Da de una forma maravillosa y plena. Yo creo que todos somos testigos de que Dios da. Da. Solamente da y da y da y da y da y da y da. Todos los días Dios nos da. Y al que le pida, Dios le puede dar sabiduría. Pero no es solo pedir, sino que nuestro texto dice que hay que pedir de una forma para alcanzar sabiduría. Y en primer lugar vamos a ver la forma negativa, en nuestro tercer punto, ¿cierto? De que Dios responde según cómo usted le pida. Si usted le pide dudando, Dios no se lo va a dar. Si usted pide con fe, Dios se lo va a dar. Entonces vamos a ver primero la forma negativa. El texto dice, no dudando en nada. Porque el que duda, y da una ilustración, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El que duda no recibirá nada. La idea que está contenida en esta frase, ¿cierto? Cuando Santiago dice que la persona que duda es una persona que tiene el pensamiento dividido. ¿Se imagina usted alguien que vive con la mente dividida? Yo miro acá, yo miro al Señor y miro las pruebas. Miro al Señor y miro mi problema ahí. Sé que Dios me puede ayudar, pero en verdad estoy sumamente afligido y no sé si Él me puede ayudar. Es una persona con la mente dividida. A esa idea hace referencia Santiago cuando utiliza la palabra dudar. El que duda, el que dice, ya sí, yo le pido al Señor, pero en verdad es una persona que se levanta de la oración y no cree que Dios se lo puede dar. Duda del carácter de Dios. Incluso podría llegar a un punto pecaminoso, como también lo vimos ayer, que es una persona que no cree en Dios, no cree en que Dios le puede dar lo que esa persona está pidiendo. Este Dios, bueno, yo le pido, pero yo no, en verdad no estoy creyendo que este Dios es tan gracioso para darme lo que yo le pido. Y no solo en esta área, sino si lo ampliamos a todas las áreas. Hay personas que todos nosotros pedimos por un familiar, oramos por eso, ¿cierto? Pero uno se levanta y la verdad, si somos sinceros, en el fondo del corazón, uno así como que dice, oh, pero la verdad es que esa persona es tan difícil. Como que finalmente uno no cree que nos podemos levantar de la oración y que Dios obre en esa persona. Que esa persona nos diga de la nada, oye, ¿sabes qué? Quiero escuchar la palabra. No creemos eso. No creemos de que Dios es tan poderoso para darnos como Él lo dice en la palabra. Dudamos muchas veces y es un hecho. Aquí yo nos voy a decir, el que duda es del diablo. No, porque eso le ocurre al cristiano. El cristiano duda, el cristiano tambalea. Cuando Cristiano en el peregrino escuchó el sabio según el mundo, dijo, mira, en verdad este camino parece que es más corto, más fácil. Duda, el cristiano duda muchas veces, ¿cierto? Esa es una realidad. Y la sentencia es súper grande para los que dudan. Es más, Santiago, para ilustrarnos fácilmente cómo es una persona que duda, nos da la ilustración. Valga la redundancia, nos da la ilustración porque usted sabe que en aquel entonces allí estaba muy cerca el mar de Galilea, entonces probablemente Santiago lo conocía muy bien y él veía cómo actuaba el mar de Galilea, tempestuoso a veces estaba calmo, ¿cierto? Entonces así es el mar. Por ejemplo, viene el viento de un lado, sopla para allá, las ondas siguen el mando del viento. Van para allá, las olas van para allá. De repente de la nada el viento da vuelta, las olas van para acá. O sea, inestabilidad completa. Así es la persona que duda, dice Santiago. Un ejemplo, pero yo creo que perfecto. No hay mejor ejemplo que ese para ilustrar a una persona que duda. Una persona sumamente inestable. Hoy día me levanté con salud, estoy bien. Mañana, me duele acá, estoy mal. Todo mal, mi día mal. El día está nublado, está feo, qué terrible. No, es que mañana me pagan, estoy bien de nuevo. Chuta, pero se me acabó la plata, ahora estoy mal. Así. Empieza a dudar de todo. Todo es terrible, todo duda, todo es inestable. Hoy día son las elecciones en Chile. ¿Quién será que va a ganar? Chuta, no, ganó el que yo quería, todo mal. Mañana, no, si ganó, todo bien. Es una persona sumamente inestable. ¿Usted conoce a alguien así? Alguien así que usted, este hermano, ¿hasta cuándo? Paciencia.
¿cierto? Que es una persona que tiene así como que todo ahí, el cheque en la mano, y aún así, y va al cajero, ¿será que está el dinero? Capaz que sea un cheque sin fondo. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a pasar vergüenza, la fila es larga, ¿cierto? Duda de todo, teniendo el cheque en la mano. Así es el cristiano que duda, tiene todo, promesas grandiosas en sus manos y sigue dudando. Duda. Hay gente que muere en la duda incluso. Chuta, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Son dudas lícitas. Nosotros muchas veces nos reímos, pero todos hemos pasado por eso. Dudamos de la bondad del Señor, dudamos de que Dios puede rescatar a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, lo que sea, de que Dios me puede dar sabiduría para saber cómo actuar. Así es la persona que duda, es un ataque contra la naturaleza dadivosa de Dios. Entonces somos llamados a creer. Porque usted recuerda muy bien que en la Biblia, cuando el Señor estuvo su ministerio en esta tierra, habían personas que decían, Señor, yo tengo un siervo que está muy enfermo en mi casa, pero por favor, yo no soy digno de que tú te acerques y estés bajo el techo de mi casa. Di la palabra. Basta con que tú lo pienses, lo ordenes. Di la palabra y eso será. Jesús, cuando vio esa fe de ese hombre, ¿que quién era? El centurión, ¿cierto? Jesús le dijo, grande es tu fe. Yo nunca vi una fe como esa en todo Israel. Nunca vi una fe como esa. Y le fue hecho como él había pedido. Pero no todos los casos son así. Sino que también hubo un hombre que se acercó porque su hijo estaba enfermo. Y le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces eso es lo que deben hacer todos aquellos que dudamos. Señor, ayuda mi incredulidad. Yo creo que tú puedes hacerlo. Pero yo también dudo. Por lo tanto, ayúdame, Señor, ayuda mi incredulidad. Y la persona que así lo haga no será echado de Dios, sino que la palabra dice que el que viene a Él nunca le va a echar fuera. Hay una sentencia clara para aquellos que dudan y persisten en la duda y persisten en dudando en el carácter de Dios. Es terrible, ya no es que Dios le va a dar menos, no, sino que el texto dice, ¿cierto? Verso 7, no recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces la invitación es a que usted y yo creamos, créele a Dios, créele a sus promesas, lo que Él ha dicho en su palabra. Si Él dice, si tú necesitas sabiduría, ven a mí que yo te la voy a dar, bueno, entonces anda. Y con fe, creyendo que Dios te lo puede dar, ¿cierto? Y así recibirás algo de parte del Señor, lo que tú estás pidiendo. Y por otro lado, ¿cierto? Aquel que se acerca a Dios, creyendo que Él es poderoso para dar todo, incluso más de lo que imaginamos, Dios se lo dará. Esa es la conclusión contraria a la que llegamos. Si el que duda no recibe nada, el texto dice que el que pide con fe le será dado. Estoy seguro que todos hemos vivido alguna situación donde usted le ha pedido a Dios y Dios se lo ha dado. Porque usted se levanta creyendo que cuando usted ora de que yo no estoy delante de un Dios diminuto. Lutero una vez le escribió a Erasmo de Rotterdam, un humanista que participó en varias traducciones, le dijo, tu Dios es muy pequeño, punto. Le dijo Lutero a Erasmo de Rotterdam, tu Dios es muy pequeño. El Dios de la iglesia verdadera, la iglesia reformada, es un Dios grande, soberano, poderoso, gigante, dice Jeremías. De tal forma que si usted cree, yo sé que Dios puede dármelo. Y no es que Dios me responda. Porque no es que usted diga, que me quiero casar, mañana usted va a encontrar a alguien para casarse. Es que necesito dinero, mañana, así, todo así. ¿Se imagina? Viviríamos de lo mejor. Sino que esto también nos sirve orar para perseverar en la oración. Puede ser que Dios no convierta a su hijo hoy día, ni en 5 años, ni en 10 años, pero sí lo puede hacer en 20 años. Incluso cuando usted muera, usted parte, pero Dios en algún momento va a responder la oración. Y muchas veces la sabiduría que Dios da es un no. Cuando Dios muchas veces quiere que usted sea sabio, es dándole un no por respuesta. En la vida del cristiano no todo es sí, ya, toma, esto también, todo, te doy todo. No, muchas veces es un no, es una espera, sé paciente, sigue perseverando. No todo es expreso como anda todo en este mundo, todo rápido, todo de una, sino que hay que esperar en Dios.
Lo que sí podemos confiar es que Él va a responder. Y lo que Él haga, sea un sí, sea un no, sea mi salud, sea la enfermedad, es lo mejor. ¿Cierto? Y eso es lo más difícil de entender. Lo más difícil de entender de que la respuesta de Dios es la mejor. Porque nosotros por naturaleza pensamos, esta situación la puedo resolver mejor de esta forma. Y como que empezamos a decir, o sea, pucha, es mejor estoy yo en el trono, porque yo dirijo las cosas, haría todo de mejor forma. Acabo con el hambre, acabo con esto, acabo con lo otro. No, el que está en el trono es Dios y Dios es sabio, sabio por excelencia. Y todos aquellos que recurran a Él con fe, el texto dice, le será dado. 3 puntos entonces vimos, recuerden. Necesidad, todos necesitamos de sabiduría y el que necesita de sabiduría tiene que hacer algo, no va a quedar con los brazos cruzados, ¿cierto? Esperando que la sabiduría poco menos que me venga por una inyección. No, tiene que pedir. 3 pasos, pedir a Dios y pedir con fe. Y en tercer lugar vimos hoy día de que si usted pide con fe, le será dado. Si usted pide dudando, no le será dado y las puertas se les van a cerrar en la cara. ¿Qué beneficios nos trae la sabiduría para terminar? El libro de Proverbios también nos dice los beneficios que nos trae la sabiduría. En el capítulo 2, el versículo 2 en adelante dice, si yo inclino mi oído a la sabiduría, anoté por lo menos 7 beneficios. En primer lugar, yo voy a entender el temor del Señor, dice el texto. Yo voy a encontrar el conocimiento de Dios, dice el texto, porque de Él, de su boca, viene la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo voy a entender la justicia, el juicio, la equidad. Todo buen camino yo lo voy a entender. Proverbios dice, la discreción me guardará, me preservará la inteligencia. Eso necesitamos, inteligencia. Necesitamos que todos podamos llegar a un punto en que seamos sabios de verdad, inteligentes de verdad, usando el conocimiento bíblico en la práctica. Seré librado del mal camino, seré librado de los hombres que hablan perversidades, seré librado de la mujer extraña. Y para las mujeres serán libradas del hombre extraño, ¿cierto? Obviamente. Todos esos beneficios vienen de la persona que obtiene sabiduría. Y Proverbios da una declaración tan potente que dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que tú puedas desear no se compara a la sabiduría. 3 preguntas. ¿Usted necesita hoy día sabiduría? Piense, medite. Yo, Dios, necesito sabiduría. Segunda pregunta, ¿usted ha pedido a Dios sabiduría? ¿Ha pedido con fe sabiduría? No es solo pedir, es pedir con fe. Tercera pregunta, ¿usted cree que Dios es tremendamente gracioso para darle sabiduría más abundantemente de lo que usted imagina? ¿Cree usted eso de que Dios es en verdad poderoso para darle lo que usted le pida? Siempre y cuando usted pida con fe. Jesús dijo, si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza, no sé si han visto un grano de mostaza, es diminuto. Hay en los lugares que venden grano de mostaza. Tan diminuto, una gota de fe basta para vencer la incredulidad. Y ustedes pueden mover montañas por medio de la fe. Si se acerca a Dios pidiendo fe, usted va a tener sabiduría. Que el Señor hoy abra los cielos de forma abundante para que nos dé a todos sabiduría y que nos reconozcamos por ser personas sabias. Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será. No espere ser sabio y andar con amigos mundanos. No espere ser sabio y escuchar al diablo. El que anda con sabios, sabio será. Oremos. Señor amado, en este maravilloso día que el Señor nos ha otorgado, es el día del Señor. Es la feria del alma, donde el alma se recrea en tu presencia, Señor. Pido que el Señor nos ayude a poder practicar la palabra, a ser sabios de verdad. Somos tan necios para tomar decisiones muchas veces. Somos tan precipitados, Señor.
Y hoy la palabra nos habla de una forma firme, clara, simple, sencilla, de que si no tenemos sabiduría, podemos recurrir a ti, que eres la fuente de sabiduría, y podemos ser inteligentes, inteligentes como lo dice la Biblia, que usan la Biblia, que utilizan el conocimiento bíblico en la práctica. Oh Señor, que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, y así podamos ser comparados a los justos, a los rectos, que dice tu palabra, para la gloria de tu nombre. Hoy, de pequeños a los más ancianos, todos hoy pedimos a ti sabiduría, para la gloria de tu nombre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.